Bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a ver expresiones algebraicas. ¿Sí? Una expresión algebraica es una expresión matemática que combina números, letras y operaciones. ¿Sí? Va a estar formada por términos. Y en esos términos vamos a encontrar números. A esos números los vamos a llamar coeficientes. Y todo lo que no sea números, la parte de letras, digamos, va a ser la parte literal. ¿Sí? Y vamos a decir que dos términos son semejantes cuando las partes literales sean iguales, ¿sí? De dos términos. Por ejemplo, yo tengo acá dos expresiones, ¿sí? La de arriba, que en este caso dice 2a cuadrado, 2ab cuadrado menos 3a más b al cubo, ¿sí? Vemos ahí tenemos tres términos, y en cada término tenemos el 2, que es el coeficiente del primer término, y el ab cuadrado es la parte literal del primer término. Menos 3 es el coeficiente del segundo término, a es la parte literal, y después tengo b cubo, que solamente tiene parte literal porque no hay coeficiente, o podemos pensar que el 1 que está adelante es el coeficiente, ¿sí? Bien. Fíjense, sería, digamos, un término que no tenga coeficiente, sería un término que sea cero, ¿sí? Un término nulo. No puede haber algo sin coeficiente. Fíjense, en este caso tengo menos 4a cuadrado b, el coeficiente otra vez es el menos 4, con parte literal a cuadrado b, 4 es el coeficiente de este otro término, y ab es la parte literal, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos hacer la suma de una expresión algebraica? Lo que vamos a hacer es mirar los términos y ver si hay términos semejantes. Por ejemplo, tengo 2a cuadrado b más ab más 3ba menos 6a cuadrado b. Claramente, 2a cuadrado b, este término que está acá, y este término que está acá, son semejantes, ¿sí? Fíjense que tiene a cuadrado b y a cuadrado b. Por lo tanto, los puedo sumar y juntar en menos 4a cuadrado b. Ahora, fíjense en el segundo y tercer término. Uno dice ab y otro dice 3ba. Bueno, el 3ba es semejante a la b. ¿Por qué? Porque ab es lo mismo que BA, porque lo que nosotros hacemos en una expresión algebraica, bien digo, consideramos a las letras como números. Entonces sabemos que el producto es conmutativo. Entonces sabemos que AB es una multiplicación del número A con el número B, y yo los puedo conmutar. Entonces, AB es lo mismo que BA, y yo lo sé. Entonces yo puedo decir que la parte literal del segundo término es igual a la parte literal del tercer término, ¿sí? Por eso, cuando sume, puedo decir que el 2 menos 6a cuadrado b me va a dar 4a cuadrado b, y 1ab más 3ba me va a dar 4ab o ba, que es lo mismo. Bien, un nuevo ejemplo. Tengo el 1 menos xy más 2xz menos 3 más 4xz menos xy. De nuevo, el 1... Fíjense que el primer término no tiene parte literal, es todo coeficiente. En el segundo tengo x e y, de nuevo tengo un menos 1, perdón, como coeficiente, y x e y como parte literal. Después tengo 2xz, donde 2 es el coeficiente, xz es la parte literal, y bueno, y así seguimos. Entonces lo que podemos ver es que el 1 y el menos 3 son dos términos que solamente consisten de coeficientes, sin parte literal. Así que esos dos son términos semejantes, porque la parte literal no existe, ¿sí? Entonces los dos tienen la misma parte literal. X e y, menos x e y x e y, bueno, fíjense que esa es la misma, prácticamente es el mismo término, así que los puedo agrupar. Y xz y xz tiene 2xz y 4xz tiene la misma parte literal, por eso los puedo juntar. Entonces lo que vamos a hacer es decir menos 2 menos 2xy más 6xz. ¿Por qué? Porque hacemos el 1 menos el 3 me da menos 2. Después hacemos menos 1 me da menos 2. Y después hacemos 2 más 4, 6. ¿Sí? Se ve lo que uno puede ir haciendo acá es ir sumando términos semejantes, o sea, términos con la misma parte literal, ¿sí? Después eso queda ahí y ya no hay mucho más que pueda hacer, por lo menos por ahora. Más adelante veremos si podemos o no hacer algo más. Bien,
¿Qué pasa si yo tengo que multiplicar expresiones algebraicas? Bueno, si yo tengo algo formado por términos, lo que yo puedo hacer es la distributiva que sabemos de toda la vida, ¿sí? Para toda la vida por lo menos es lo que aprendimos en la primaria y en la secundaria. Entonces ahora, y lo vimos en la clase pasada, lo que vamos a hacer es hacer la distributiva, ¿sí? Término a término de esta multiplicación. Lo que nos va a quedar como resultado es lo siguiente: b por 2a nos queda 2ab, b por 3 medios nos queda 3 medios de b, después nos queda menos 3ab por 2a, nos queda 6a cuadrado b, ¿sí? Fíjense que acá tengo menos 3 por 2, menos 6. A por a cuadrado, y acá como tengo a por nada más, o sea, por esto que está acá, me termina dando el b, ¿sí? Bien, menos 3 medios, menos 3ab por 3 medios es agregarle el menos 9 medios al AB, ¿sí? 3 por 3, 9, y después el 2 queda abajo. Bien, entonces una vez que yo tengo todos estos 4 términos, tengo que ver si hay algún término semejante entre ellos para poder seguir achicando esta expresión algebraica. Bueno, en este caso, fíjense que AB, el 2AB, tiene el mismo término, la misma parte literal que el menos 9 medios de AB. Entonces lo que vamos a hacer es agruparlos, ¿sí? Y hacer la suma. O sea, va a ser 2 menos 9 medios, ¿sí? Entonces fíjense que si hacemos 2 por 2 es 4, menos 9 menos 5 medios, ¿sí? Entonces ahí fíjense que nos da menos 5 medios por AB, que es la parte literal. Después vemos que estos dos términos no son semejantes a nadie más, así que quedan tal cual están, ¿sí? Bien, veamos un nuevo ejemplo. ¿Sí? Tengo dos expresiones algebraicas, esta vez con x y con y vuelvo a hacer las distributivas, ¿sí? Este con este, este con este, este con este y este con este. Fíjense, ahí tenemos el resultado. Tengo x cuadrado por y, pim, x cuadrado por menos 3x cuadrado me va a dar menos 3x cuarta, porque se suman, acuérdense, las propiedades de potenciación que vimos en la clase pasada. Tengo x cuadrado más x cuadrado, perdón, por x cuadrado, se suman las potencias. Entonces me queda x cuarta. 2y por y, me queda 2y cuadrado, de nuevo porque se suman las potencias. Y tengo 2y por 3x cuadrado menos 6x cuadrado por y. Bien, ahora vuelvo a mirar los términos semejantes. Fíjense, el primer término es semejante al último, así que otra vez tengo un menos 5 porque tengo 1 menos 6 menos 5 x cuadrado por y. Menos, y después tengo los otros dos términos que no son semejantes a nadie más, así que quedan como están. Bien, recordemos el factor común, ¿sí? Porque esto ya vamos a pasar un poco a lo que sería la factorización de expresiones algebraicas. Yo tengo algo así, entonces yo ahora fíjense que no tengo términos semejantes, no los puedo como sumar, esto queda así como está. Lo que yo puedo hacer es, a veces, como cuando uno quiere factorizar, lo que quiere hacer es escribir una expresión algebraica como multiplicación de expresiones algebraicas más simples, ¿sí? Eso es lo que uno hace cuando factoriza. Escribe algo de otra manera como multiplicación de otras expresiones que son más sencillas. A veces nos conviene, a veces no nos conviene, pero bueno, eso va a depender del contexto en el que estemos. En este momento lo que nosotros queremos es ver si podemos escribir esto de alguna otra manera. Bueno, y lo que podemos hacer es recordar el famoso factor común, que la idea de cuál es justamente lo que dice el nombre, es encontrar algún factor en común entre los términos. Fíjense que todos los factores, perdón, todos los términos tienen las mismas letras en su parte literal, tienen la A y a la B, ¿sí? Claramente el primero tiene a A solamente a la potencia 1, el segundo lo tiene al cuadrado, el tercero lo tiene a la 1. El primer término tiene a la B en potencia al cuadrado, el segundo también al cuadrado, pero el tercero al cubo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ver claramente que tengo A y B como un factor común de estos tres términos. Entonces lo que voy a hacer es sacar hacia afuera, digamos,
el término, cuando uno saca fuera el factor común es como si hiciera la inversa de la distributiva. Entonces lo que va a terminar haciendo es decir, bueno, yo busco los términos, los factores que estén en común en todos los términos con la menor potencia. En este caso, A tiene la menor potencia 1 y B tiene la menor potencia al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es sacar A por B cuadrado. Entonces fíjense que en el primer término le estoy sacando toda la parte literal. Si le saco toda la parte literal, ¿con qué me quedo? Con el coeficiente. Entonces me parece solamente el coeficiente. En el segundo término, le saco el b cuadrado y la a. Pero como tengo un a cuadrado acá, me tiene que quedar una a. ¿Sí? Y en el último, cuando saco a, b cuadrado, la a se me va porque tiene una sola, pero se me va. El que me queda, digamos, perdón, es el b. Fíjense que lo que yo les decía hoy, que es la inversa de la distributiva, ¿por qué? Porque si yo ahora agarro esta expresión algebraica y la multiplico haciendo distributiva, me tiene que dar este término que está, esta expresión algebraica que está acá. Bien, un ejemplo más. Yo tengo otra vez tres términos, en este caso que tengo. Fíjense que tengo A, B y C. Tres letras, como siempre representan números, que están en dos de los tres términos. Entonces C no va a ser un factor común. B sí va a ser un factor común porque está en los tres términos. Y el A sí va a ser un factor común porque está nuevamente en los tres términos. ¿Qué hago? Busco la menor potencia. ¿Cuál es la menor potencia, por ejemplo, del A? La menor potencia del A, acá está el cubo, acá está el cuadrado, acá está el cubo. Así que la menor potencia es al cuadrado. ¿Cuál es la menor potencia de la B? Acá está el 1, acá está la cuarta, acá está el cuadrado. La menor potencia de la B va a ser 1. Por lo tanto, mi factor común va a ser a cuadrado B. ¿Sí? Fíjense, a cuadrado B. Bueno, acá se nos agrega, algo que yo no me di cuenta. Fíjense, acá se nos agrega un 2. ¿Por qué? Porque fíjense que no siempre en los factores comunes están solamente las partes literales, digamos, las letras. ¿Sí? También puede haber coeficientes. Fíjense que acá tengo un 2, un 6 y un 8. ¿Sí? Por eso yo puedo sacar factor común 2. Porque acá, fíjense que el 2 está a la potencia 1. Acá el 2 está a la potencia 2 y está, 1 y está multiplicado por el 3. Y acá está 2 elevado al cuadrado, al cubo, perdón. 2 al cubo, 8. Entonces, ¿qué va a pasar? Puedo sacar factor común 2. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que como saqué factor común 2a cuadrado b, me termina dando, cuando saco todo este término afuera de esto, me queda solamente una a. Acá nos va a quedar 3b cubo por c, y acá nos va a quedar 4a por b por c. ¿Sí? Fíjense que si ustedes hacen el proceso de hacer la distributiva, cuando hacen 2 por 4 nos da 8, a cuadrado por a nos da a cubo, b por b nos va a b cuadrado y la c aparece al final. ¿Sí? Bien, ese era el factor común. Y ahora lo que tenemos es, fíjense, estas dos cosas que yo les voy a poner acá, que ya lo vimos en la clase pasada, que también nos van a servir para factorizar expresiones. ¿Sí? Y fíjense que tienen como dos nombres. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo lo tenga escrito yo. Si yo lo tengo escrito como un trinomio, que es un trinomio, son tres términos, por eso se llama trinomio. ¿Y por qué cuadrado perfecto? Bueno, porque la idea es que a cuadrado más 2ab más b cuadrado, uno puede identificar que es justamente a más b todo al cuadrado. Por eso se llama trinomio del cuadrado perfecto, porque yo necesito perfectamente esos tres términos para poder escribir a más b al cuadrado. ¿Y por qué se llama cuadrado de binomio? Porque cuando yo tengo escrito esto de esta manera, el cuadrado de binomio es lo que sigue. Esto lo habíamos visto la clase pasada. ¿Sí? Bien, diferencia de cuadrados. ¿Qué era esto? A cuadrado menos b cuadrado es lo mismo que escribir a más b por a menos b, que es justamente la suma a más b por la diferencia a menos b. ¿Sí? Bueno, eso lo vimos la clase pasada. Ahora, después de esto, vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, veamos acá unos ejemplitos. Fíjense en esta primera expresión que tenemos acá arriba, 4x cuadrado
por menos 12x más 9. La idea va a ser poder aplicar una de estas dos. Claramente es un trinomio, digamos, tengo tres términos. Veamos si efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense, no siempre van a estar en este orden, porque uno suele pensar que a cuadrado más 2ab más b cuadrado se tiene que presentar siempre en ese orden, y eso no va a pasar. A veces van a estar, por ejemplo, a cuadrado más b cuadrado más el 2ab, ¿sí? Los términos pueden estar desordenados. Bien, veamos qué pasa. En este caso no ocurre, no están desordenados, están ordenados. En este caso, fíjense que tengo 4x cuadrado. ¿Lo puedo pensar como algo al cuadrado? Sí, yo lo podría pensar a esto que está acá como 2x todo al cuadrado, ¿sí? No sé si esto va a funcionar así, de esta manera, pero yo lo puedo pensar. Es como que uno hace los primeros pasos para ir viendo, porque esto no siempre nos va a quedar muy claro de entrada. Uno tiene que ir mirando a ver, o ir tanteando los términos para ver si puedo aplicar alguna de estas reglas. Fíjense, el segundo término va a ser menos 12, que en este caso sabemos que es 2 por 6 por x, ¿sí? Sabemos que es el doble de 6 por x, más 9. ¿Y 9 quién es? 9 es 3 al cuadrado, ¿sí? Bien. 3 al cuadrado, eso estaba por escribir. Pero fíjense que 6, ¿quién es? 6 es 2 por 3. Es el primer término por el segundo. Entonces fíjense que tengo 2x al cuadrado menos 2 veces 2 por 3 por x. ¿Sí? Lo pongo todo medio separadito para que lo vean. Ahora fíjense que si yo quiero aplicar esto que está acá, tengo que tener el primero al cuadrado, que en este caso puede ser tanto como 2x cuadrado como 3, ¿sí? Pero el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Fíjense que si yo lo escribo de esta manera, 2x al cuadrado menos 2 veces, y esto que está acá, esto 2 por 3, lo escribo de esta manera, 2x por 3. Fíjense que de esta manera tengo mi a cuadrado menos 2 por a por b más b cuadrado. Entonces, evidentemente, esto lo puedo pensar como 2x menos 3 al cuadrado. Y ahora me pueden preguntar por qué menos, si acá estamos hablando de más. Porque fíjense que tengo un menos acá. Ahí tengo un menos, ¿sí? Y ese menos lo que me va a indicar es que algunas de estas dos expresiones, el 2x o el 3, puede ser negativo, ¿sí? Y es alguna de las dos. ¿Y a cuál se lo voy a poner? A la que yo quiera. Lo puedo escribir, fíjense, que 2x menos 3 al cuadrado es equivalente a poner 3 menos 2x al cuadrado. Cualquiera de las dos cosas es correcta. Y me dicen, ¿pero por qué si son cosas distintas? Porque fíjense que yo puedo pensar que puedo sacar factor común menos 1. Mejor dicho, a ver cómo lo podemos pensar de esta manera. Así, puedo poner menos 1 por, si yo saco factor común menos 1, como lo que estábamos viendo hace un ratito, ¿sí? Saco factor con menos 1, ¿qué me queda acá? Me queda 2x menos 3, ¿sí? Cambiado de signo, y todo al cuadrado, ¿sí? Porque está todo adentro, lo saqué ahí adentro y dejé el cuadrado que está afuera, ¿sí? Todo esto ya lo vamos a trabajar con más soltura a medida que estemos trabajando más cómodamente. Fíjense que ahora puedo aplicar la propiedad de la potenciación, que se distribuía la potencia, ¿sí? Y me queda lo siguiente. Bueno, fíjense, pero menos 1 al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 1. De esta manera podemos ver que esto es lo mismo que 2x menos 3 al cuadrado. O sea que 3 menos 2x al cuadrado es lo mismo que 2x menos 3 al cuadrado. Por eso no importa a quién le ponen el signo menos, ¿sí? Entonces lo pueden poner como el primero al cuadrado, al primero menos el segundo al cuadrado, o al revés, ¿sí? Eso no importa, pero sí sepan que si aparece un menos en la expresión del medio, tiene que ir un menos adentro del cuadrado del binomio, ¿sí?
Bien. Bueno, veamos este otro ejemplo. Tengo 3 términos, pero tengo 3 sumas. Ahora sí que esto no nos va a pasar, que nos pasó recién con el signo menos. Entonces, pero bueno, fíjense que podemos ver que el primer término es 5x por y cuadrado todo al cuadrado. ¿Sí? Y el segundo puedo sacar factor común 2 y me va a quedar 5, o sea, se me queda 2 por 5, factor común no. Puedo escribir el 10 como 2 por 5, eso quise decir, no factor común. Por x, por y cuadrado, por z, más z al cuadrado. Entonces ya está el segundo al cuadrado. Fíjense que si yo lo miro, acá donde dice 5x por y cuadrado, tengo el primer término. Y acá tengo el segundo término. Y acá está el 2, que siempre va en el término del medio, digamos. ¿Sí? Entonces yo acá puedo decir que esto lo puedo escribir como 5x por y cuadrado más z todo al cuadrado, aplicando el trinomio del cuadrado perfecto. ¿Sí? Esto no es sencillo de ver al principio, cuesta su buena práctica, pero tengan fe que va a salir. Bien, y por último tenemos un caso de una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque fíjate que tengo una diferencia primero. Ya son 2 términos, no puedo aplicar seguro el trinomio porque son solamente 2 términos, tienen que ser 3 para poder aplicar el trinomio. Como son 2 términos, lo único que podría aplicar de los 2 casos que yo tengo acá sería diferencia de cuadrados. ¿Sí? O a lo sumo factor común, que es lo que habíamos visto anteriormente. Pero factor común no puedo tampoco porque no hay nada, ni en la parte literal ni en los coeficientes, que se comparta. Pero fíjense ahora que 25x cuadrado, ¿quién es? Esto lo puedo pensar como 5 por x todo al cuadrado menos, y esto sería y por z cuadrado todo al cuadrado. Entonces claramente, si lo pienso de esa manera, que son 2 cosas elevadas al cuadrado restado, por eso se llama diferencia, la diferencia es la resta. ¿Qué va a pasar? Me va a quedar 5x más y por z cuadrado, que es la segunda parte, multiplicado por 5x menos y por z al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que es la suma por la diferencia. Suma por diferencia. Hay diferencias, digamos, esto cambia si lo puedo escribir, si lo escribo al revés. No, no cambia. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Bien, ahí terminamos con el ejemplo de estos casos que estábamos mirando. Bueno, veamos ahora cómo podemos operar con esto que tenemos acá. Fíjense, tengo 2 fracciones y un coeficiente. Vamos a ver que podemos operar con esto que está acá. Fíjense que recién habíamos hablado de el trinomio del cuadrado perfecto. Fíjense que a cuadrado más 6a más 9 es un trinomio. Y fíjense que tengo a cuadrado por un lado y por otro lado tengo un 9, que sabemos que es 3 al cuadrado. Entonces si yo me fijo acá, miren, este a cuadrado más 6a más 9, lo puedo pensar como a cuadrado más 2 por 3 por a más 3. Entonces fíjense que el 3 y el a, ¿sí? El a es el término, el primer valor al cuadrado, y el 9 es el 3 es el segundo valor al cuadrado. Así que esto lo puedo pensar como ¿quién? Lo puedo pensar como a más 3 al cuadrado. Bien, entonces fíjense que y esto que está acá, miren acá, acá tengo a cuadrado más 3a. Puedo sacar factor común a más 3 en este caso, el cuadrado no iría. Sí, fíjense, entonces miren eso, entonces yo estas expresiones, estas 2 fracciones las puedo escribir de la siguiente manera: a cuadrado sobre a por a más 3 más a más 9 sobre a más 3 al cuadrado. Menos 1, ¿no?
Bueno, fíjense que nosotros lo que podemos ver ahora es que ya algo se achicó esta expresión, pero podemos seguir operando, podemos hacer la suma y la resta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar común denominador, ¿sí? A mí no me gusta llamar común denominador, lo que me gusta decir es que yo lo que quiero hacer es hacer la suma, o en este caso hacer la cuenta, porque tengo una suma y una resta. Entonces quiero hacer la cuenta. Entonces, para poder hacer eso, tengo que poner un mismo denominador, porque estoy operando con fracciones. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es poner el mayor grado de los factores que aparezcan en todos los denominadores. En este caso, va a ser a por a más 3 al cuadrado. Eso es el denominador que voy a utilizar. El denominador de mayor. Fíjense que el a más 3 al cuadrado, el a más 3 está en los dos denominadores. Está acá y está acá. ¿Sí? Lo voy a poner con rojo. Está acá y está acá. Pero en el primer caso está con grado 1 y en el segundo caso con grado 2. Y la A está en el primer caso, pero con grado 1. Por eso va a ir A por A más 3 al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces me va a quedar este denominador. Y lo que voy a hacer es este denominador dividirlo por A por A más 3. ¿Qué termina pasando? Que nos va a quedar A más 3 multiplicado por lo de arriba, que en este caso es A cuadrado. Más A por A más 3 al cuadrado dividido esto que está acá, que me va a dar A. Entonces me va a quedar A por A más 9. ¿Sí? Menos, y como el 1 no tiene ningún denominador, va a ir a parar todo el denominador ahí arriba. Bien. Vamos a poner por acá abajo. Igual medio torcido. Fíjense que lo que nos va a pasar es que vamos a poder sacar factor común. ¿Quién? Factor común. A más 3, no, porque fíjense que en el segundo no tengo A más 3. ¿Sí? Fíjense que acá no tengo A más 3. Entonces lo que voy a tener que hacer es sacar factor común A. ¿Sí? De nuevo, otra cosa que no miramos, pero bueno, yo se los puedo decir, es que no tengo estas expresiones, estos términos, mejor dicho, no son semejantes. ¿Sí? Fíjense que las distintas potencias son distintas y que no hay ningún término semejante al otro. Por lo tanto, lo que voy a decir entonces es que puedo sacar factor común A y me va a quedar A más 3 por A más A más 9 menos A más 3 al cuadrado, y ahí no podemos hacer más nada. Y abajo nos va a quedar A por A más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Fíjense lo siguiente ahora. No nos va a quedar otra que hacer la cuenta arriba, ¿sí? Porque no puedo hacer más nada. Lo que voy a poder hacer es hacer la cuentita de la siguiente manera. A por, y acá hago la distributiva, fíjense. A por este, ¿sí? Me va a quedar A cuadrado más 3A más, acá le puedo sacar el paréntesis porque no hay nada multiplicando, así me queda A más 9 menos, y acá tengo el cuadrado de un binomio, ¿sí? Pero ¿qué cuadrado de binomio? Bueno, exactamente este que estaba acá, ¿no? Esto que está acá, ¿sí? Porque justamente venía de hacer
achicar eso que teníamos ahí. Entonces me va a quedar a cuadrado menos 6a menos 9. ¿Por qué menos? Porque tengo un menos adelante. Este menos que está acá se me termina distribuyendo cuando haga el cuadrado del binomio. ¿Sí? Bien, entonces acá pongo paréntesis. Todo sobre a por a más 3 al cuadrado. Entonces me queda a. Fíjense que acá tengo un a cuadrado menos. Ahora voy a empezar a mirar las partes literales, ¿sí? O sea, voy a empezar a mirar término a término y voy a ver si hay algún igual. Bueno, fíjense que acá tengo un a cuadrado, este semejante a este. Después tengo este. Esto que está acá parece un a, pero esto es un 9. Es un 9 eso. Tengo este que tiene una A, este 3A que es semejante y el 6A también es semejante, ¿sí? Y claramente tengo el 9 y el menos 9, ¿sí? Que también son semejantes porque son solamente coeficientes. Bien, entonces claramente yo lo que voy a poder decir es que el 9 se me va con el 9, el menos a cuadrado se me va a ir con el a cuadrado, y lo que me va a quedar finalmente es 3a más una a que me va a dar 4 menos 6a que me va a dar menos 2a. Y listo. Fíjense que solamente me quedó eso que está ahí arriba sobre a por a más 3 al cuadrado. Entonces acá podemos pensar que puedo simplificar esta a con esta a. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque está multiplicando. Entonces finalmente me queda menos 2a, cambio la letra, menos 2a sobre a más 3 al cuadrado. Y ahí apliqué todo lo que veníamos viendo en la clase anterior y lo que empezamos a ver ahora, esto de los términos semejantes, el factor común, ¿sí? Todas estas cosas que aprendimos en la factorización de las expresiones. Entonces fíjense cómo esas tres fracciones se terminó transformando en una sola fracción mucho más chiquita, ¿sí? Vamos a hacerle acá el bonete, ¿sí? Tenemos ese resultado final. Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? Vamos a decir, bueno, tengo esta división. Vamos a ver, miren, fíjense que arriba, ¿qué voy a tener? Tengo una cosa que me olvidé decirles, esto no es la única manera de resolverlo. Uno puede encarar por otro lado, puede encararlo de distintas maneras. Eso es lo interesante de este tipo de métodos, porque no hay un método. Uno puede, mientras no se salga de las propiedades que uno conoce, uno puede encarar los ejercicios de distintas maneras. Bien. Por si alguno resolvió de otra manera, eso es totalmente válido. Veamos cómo podemos resolver, o una forma de resolver, esto que tenemos acá. Yo siempre se los explico de la manera que a mí me resulta más sencillo de pensar, ¿sí? No siempre va a coincidir con lo que a ustedes les parezca más sencillo. Veamos. En este caso tengo a cuadrado más 6ab más 9b cuadrado. Arriba, bueno, eso claramente es un trinomio y yo podría ya estar oliendo que eso es un trinomio del cuadrado perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo a cuadrado, bueno, a mí las a no me gusta escribirlas así, les voy a escribir como me gustan a mí, a cuadrado más 6ab más 9b cuadrado sobre, bueno, lo voy a dejar así como está. Ahora fíjense, a ver, no así nomás, sí, lo que voy a hacer es escribirlo como 2 por 3 por a por b, ahí está, ¿sí? Para que se vea que hay un 3 ahí, que es lo que me interesa que ustedes vean, porque acá hay un 3b al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces fíjense que acá abajo lo que me va a pasar, que esto es lo que yo me quedé pensando,
que acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente, es escribir, como no puedo, porque acá tengo que tener cuidado, no puedo, tengo un menos, no puedo hacer, se podría hacer una diferencia de cuadrados, pero a mí no me gusta hacerla, así que lo que yo voy a hacer es escribir las potencias negativas como lo que significan. En este caso significa 1 sobre a todo al cuadrado menos 1 sobre 3b todo al cuadrado. Ahí me gusta a mí escribirlo y ahí sí podemos hacer la diferencia de cuadrados que uno intuye que se puede hacer. ¿Sí? Dividido, y acá arriba fíjense que tengo a cuadrado por b más 3ab cuadrado. Yo lo que voy a hacer en principio es sacar un factor común ab, que me quede a más 3b. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Seguramente van a pensar que acá voy a sacar factor común 2 y me va a quedar 3b menos a. ¿Cómo se me ocurre todo esto? Bueno, la idea es que ustedes vayan trabajando y estas cosas van a ir surgiendo. Uno va a ir a empezar a ver patrones en las expresiones que van a ser al principio difícil de ver y después con la práctica uno lo va a ir viendo cada vez más. Claramente esto no es un trabajo de un día, 2 días o 5 días. ¿Sí? Esto es un trabajo de años, donde uno ya ve las cosas de manera más fluida. Pero bueno, obviamente nosotros no pretendemos que estén años haciendo esto, pero la idea es que no se frustren al principio si no ven los patrones enseguida, porque lleva su tiempo. ¿Sí? Esto es algo que ustedes ya vienen trabajando desde el colegio, ya sería momento de empezar a ver los patrones, pero si no lo ven todavía, no se asusten, queda tiempo, porque lo que tiene la matemática, y que aparte de que no todo el mundo le gusta, es que no es amable con la gente que no ve los patrones rápidamente, ¿sí? Entonces, nada, paciencia, que ya va a llegar a todos nos llega más tarde o más temprano a algunos ver las cosas más rápido. Así que nada, no se asusten si no me pueden seguir, paren el video, vuelvan a mirar, para eso estamos haciendo esto. Bien, entonces fíjense, ¿qué va a pasar? Voy a tener, en el caso de arriba, tengo a más b, no, a más b no, a más b nada. Lo que tengo es a por el primer término y voy a tener 3b todo al cuadrado. ¿Sí? Abajo, fíjense que si yo tengo la diferencia de cuadrados, voy a tener 1 sobre a más 1 sobre 3b por 1 sobre a menos 1 sobre 3b. Dividido, y acá arriba me queda ab por a más 3b sobre 2 por 3b menos a. Bueno, fíjense que acá hay unos patrones raros apareciendo, ¿sí? Empieza a aparecer a más 3b, ¿sí? Acá apareció ya una vez, acá apareció una vez, acá me apareció otra vez, y si no lo ven, pero acá y acá tengo cosas parecidas. Vamos a seguir trabajando, ¿sí? Bien, no tocamos nada, no distribuimos nada. Cuando uno simplifica la distributiva es la enemiga de la simplificación, ¿sí? Porque cuando uno distribuye, todo se nos desparrama y dejamos de ver los patrones estos ocultos que están metidos, ¿sí? Se desparrama todo y ya se hace una gran expresión matemática y se hace un choclo bárbaro, digamos, en coloquial, y ya uno deja de ver las cosas. Entonces, seguimos trabajando de esta manera. Fíjense que acá tengo 1 sobre a más 1 sobre 3b. Lo que voy a hacer es la suma de la fracción, ¿sí? Bueno, fíjense que lo que voy a tener que hacer es, lamentablemente, arrastrar toda la expresión. Fíjense acá abajo. Acá abajo tengo esto, lo voy a sumar. O sea, como un denominador, ¿cuál es? 3ab. Y arriba, ¿qué me va a quedar? 3ab dividido a, me va a quedar 3b. Más
3b, o sea, 3ab dividido 3b me va a quedar a, ¿sí? ¿Por qué? Porque me queda esto dividido 3b por 1, ¿sí? Que me queda, bueno, entonces ahí fíjense de vuelta que me quedó 3b más a sobre 3ab, o sea, 3b más a, que fíjense que ya lo tengo arriba también. Bueno, la otra esta multiplicación que tengo acá, ¿qué me va a quedar? De nuevo, denominador 3ab. 3ab dividido a me da 3b. Entonces otra vez 3b menos a. Y acá vuelvo a copiar lo que ya tenía. Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando hacíamos fracciones, dábamos vuelta, cuando hacíamos la división, dábamos vuelta y multiplicábamos. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir a más 3b cuadrado sobre, y acá tengo otra fracción. Acá lo que me va a quedar es 3b más a por 3b menos a, todo sobre, sí, lo voy a dejar así, y esto que está acá abajo me queda 3ab al cuadrado, ¿sí? Vamos a poner una fracción esta más larga para que se vea que es una división más grande, dividido, y acá cuando estoy, perdón, dividido no, ahora multiplicado por la fracción esta que está acá, dada vuelta, o sea 2, 3b menos a arriba, sobre a por b por a más 3b. Bueno, fíjense lo siguiente, yo tengo acá, al principio puedo simplificar este cuadrado con este que está acá, porque son iguales, ¿sí? Bien, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer algo más. ¿Qué cosa? Puedo simplificar, lo voy a poner con otro color, este 3b con este 3b que está acá, porque son iguales. ¿Puedo hacer más? Sí puedo hacer más, pero no lo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque quiero acomodar un poco más las cosas, ¿sí? Vamos a hacerlo despacio. Bien, vamos a bajar un poco. Fíjense que ahora lo que me va a quedar acá es lo siguiente. Arriba que me quedó a más 3b al cuadrado dividido, y arriba no me quedó nada porque se me fueron los dos, así que me queda sobre 3 a por b todo al cuadrado. Dos sobre ab por a más 3b. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es, esta división claramente es lo mismo que hacer 3ab al cuadrado. Como está 1 sobre, pasa arriba. Y me queda, perdón, hay un cuadrado que no va, este cuadrado no va. Porque lo hicimos que se fuera. Y acá me queda 2 sobre a por b por a más 3b. Y acá está lo otro que puedo hacer, que es simplificar el a más 3b con el a más 3b. Y fíjense que acá tengo este ab que lo puedo simplificar con los cuadrados que están acá. ¿Cómo me va a quedar? Voy a hacer la cuenta. Me va a quedar, si yo distribuyo el cuadrado con respecto al producto, me queda 9 por a cuadrado por b cuadrado por 2, ¿sí? El 2 que está arriba. Y abajo tengo a por b. Así que puedo simplificar de nuevo el cuadrado con el a, el cuadrado con el b. Entonces, esta cuenta final nos queda 2 por 9, 18 a por b. ¿Sí? Bien, esta cuenta yo sé que fue larga y fue complicada. Pero bueno, esto es un 18. Bien, ahí terminamos con estos ejemplitos. Bien, veamos ecuaciones ahora. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, ¿sí? En donde van a aparecer una única letra, pueden aparecer varias, pero por lo general aparece una única letra, y esa letra va a ser la incógnita, el valor que nosotros no conocemos. Y como dice ahí, resolver
una ecuación significa encontrar ese valor, el valor de esa incógnita. ¿Qué va a pasar? No siempre va a existir. Y puede pasar que una ecuación tenga una solución, varias soluciones, o sea, infinitas soluciones, o que no tenga ninguna solución que podamos encontrar. Bien, por lo general uno va a utilizar estas propiedades que tengo acá. La propiedad uniforme de la suma, o sea que si yo, fíjense, si A es igual a B, es lo mismo si sumo algo en ambos miembros. Tiene que ser lo mismo, ¿sí? Si sumo es lo mismo, se lo puedo poner o se lo puedo sacar. Le puedo sacar lo mismo a ambos miembros, ¿sí? Por eso es el sí, solo sí. Puedo ir para allá o volver. Bien, la otra propiedad es que tengo la misma propiedad pero para la multiplicación. O sea que si yo multiplico a izquierda y a derecha por lo mismo, o si le saco lo mismo que está multiplicando a izquierda y a derecha, de la igualdad, ¿no? Cuando hablo de izquierda y derecha es de la igualdad. Fíjense que hay una única salvedad con el tema de la multiplicación, que tiene que ser distinto de 0. Pues si yo multiplico por izquierda y derecha algo que sea igual a 0, hago 0 toda la igualdad, entonces ya deja ser A igual a B, si no pasa a ser 0 igual a 0. Por eso tiene que ser distinto de 0. Y bueno, como estoy hablando de multiplicación, sabemos que podemos definir a la división como multiplicar por el inverso, así que esto se va a terminar extendiendo a la división. Y lo mismo la suma a la resta, ¿no es cierto? Si uno suma a ambos miembros el opuesto, que es algo que habíamos visto la clase pasada. Por ejemplo, vamos a ver si yo, cómo utilizar esas propiedades que vimos recién. Si yo tengo una ecuación, por ejemplo, no sé, x más 7 igual a 2, ¿cómo haría yo para despejar esta x? ¿Sí? Utilizando esa propiedad. La idea es que yo voy a sumar a ambos miembros lo mismo para, ¿sí? Sabemos que la propiedad nos decía que si yo tenía A igual a B, si solo si A más C era igual a B más C. Entonces la idea va a ser sumar algo a ambos miembros y eso no me va a cambiar la igualdad, ¿sí? Y lo que voy a hacer es sumarle a ambos miembros lo mismo, ¿sí? Que le voy a sumar el opuesto de 7, ¿sí? Cosa que creo que va a terminar pasando. Obviamente x más 7 menos 7 me va a quedar x más 0. Esto sabemos por propiedades que vimos la clase pasada. Acá me queda 2 menos 7, que va a ser menos 5. Y acá me queda x más 0, que sabemos que es x porque el 0 es el neutro de la suma. Y de esta manera obtenemos el despeje de x igual a 5. Siempre vamos a trabajar de esta manera. Bueno, nosotros en el secundario o en el primario nos dijeron que para poder resolver ecuaciones uno pasaba cosas para el otro lado. Bueno, realmente no es que pasa nada, sino lo que termina haciendo es esto, es sumar o restar. En este caso estamos sumando el opuesto, pues estamos restando a ambos miembros lo mismo, que es esto de pasar el 7 hacia el otro lado. Uno podría, ¿sí? Si uno mira acá en este paso, podría pensar que pasamos el 7 hacia el otro lado. Por eso uno dice que pasa, pero en realidad no está pasando nada. Ustedes tendrían que hacer todos estos pasos, no es necesario. No, la idea es que puedan despejar la x, pero bueno, sepan que las operaciones detrás del despeje son estas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar cómo haríamos si yo tuviera, no sé, 3x igual a 2. Quiero despejar la x. ¿Qué voy a hacer? Nosotros diríamos que pasaríamos dividiendo el 3, pero lo que vamos a hacer es multiplicar por el inverso de 3, ¿sí? 3 a la menos 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que el inverso era justamente elevarlo a la menos 1?
Bueno, si yo multiplico, porque de vuelta teníamos que si A era igual a B, si solo si A por C era igual a B por C, con C distinto de 0. Bueno, fíjense que C en este caso es 3 a la menos 1. Y sabemos claramente que 3 a la menos 1 por 3 termina dando 1 por X. Y esto me da 2 sobre 3. Así que esto me da X igual a los 2 tercios. ¿Sí? Bien, esa es la forma que uno despeja X si hace el... ¿cómo se llama? Si uno aplica las propiedades. Bien, si uno... ¿Cómo haría esto si yo tengo esta expresión? ¿Sí? Ya tenemos un poquito más complicada. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar lo mismo que hacíamos en el secundario. Si vamos a decir esto de pasar multiplicando y pasar dividiendo y pasar sumando y restando, cuando lo que siempre usamos son las operaciones que utilizamos recién. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, primer paso, lo que haríamos es hacer la distributiva. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es, bueno, acá simplificar, acá me queda un 1, acá me queda un 3, entonces me queda 2, y voy a pasar, ¿sí?, hacia el otro lado un tercio de X más 3, que fue lo que hice, sumé a ambos miembros un tercio de la raíz de X más 3. Claramente del otro lado, donde está el 2, me desapareció, ¿sí? Pero bueno, uno puede hablar y decir que uno pasa hacia el otro lado sumando, ¿sí? Bien. Vamos a... fíjense que tengo dos términos que son semejantes. ¿Por qué? Porque tengo la raíz de X más 3, que sería la parte literal, ¿sí? Tengo dos términos acá. Y esos dos términos tienen la misma parte literal. Entonces puedo decir que esto es un tercio de la raíz de... Perdón. Un tercio no, porque es un tercio más 1. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer, si no nos damos cuenta, es sacar factor común y hacer la suma de las fracciones. Esto nos da 3 más 1 sobre 3. O sea, no vamos a poner por acá arriba. 2 igual a 4 tercios de la raíz de X más 3. Ahora voy a pasar hacia el otro lado, ¿sí? El 4 tercios, como quiero despejar la X, obviamente lo que voy a terminar multiplicando acá es por 3 cuartos, ¿sí? Si multiplico ambos miembros por 3 cuartos, me termina quedando de esta manera, ¿sí? Esto me va a quedar 3 medios, porque el 4 se me va con el 2 de arriba, y acá me queda la raíz de X más 3. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora necesito que se me vaya la raíz. Lo que voy a hacer acá, que no está escrito antes, pero lo que puedo hacer acá es aplicar la misma operación. Lo que voy a hacer es aplicar el cuadrado a ambos miembros, ¿sí? Fíjense. Una vez aplicado el cuadrado a ambos miembros, lo que nos va a quedar es lo siguiente. 9 cuartos igual a X más 2. Fíjense que como está la raíz, está definida, ¿sí?, sobre la... Cuando arranca la definición de la ecuación, tengo la raíz de X más 3. Ya arrancamos sabiendo de que la definición, digamos que X más 3 tiene que ser positivo, porque tiene que estar bien definida la ecuación, ¿sí? Siempre eso tiene que estar pasando. Siempre que uno tenga una ecuación escrita, uno tiene que suponer que se cumplen todas las condiciones de definición. Digamos que está bien escrito esto. Una raíz cuadrada, como es par, lo de adentro tiene que ser positivo. Eso lo vimos en las definiciones de la última clase. Entonces fíjense, en este caso, acá, no sé por qué, el 3 se me transformó en un 2. Así que esto va a un 3 acá.
no sé qué me ha pasado. Entonces, bueno, decíamos, como esto es positivo, cuando simplifico la raíz me queda ya directamente positivo. No tengo posibilidad de que sea negativo, así que esto me queda como está. Entonces me va a quedar 9 cuartos. Ahora paso el 3, restando hacia el otro lado, y nos queda 3 por 4, 12. Entonces me queda 12 menos 9, me queda menos 3 cuartos igual a x. ¿Qué va a pasar? Uno siempre tiene que hacer la verificación de lo que está. Ahí tengo otro ejercicio que lo vamos a ver ahora, pero lo único que tiene que hacer ahora es verificar que esto que estamos encontrando como posible solución efectivamente sea solución. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la cuenta. ¿Era cuánto? Un sexto. Entonces me queda un sexto de la raíz cuadrada de menos 3 cuartos más 3. ¿Sí? Fíjense, ¿esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar 2 por 1 menos un sexto de 3 cuartos. 3 por 4, 12. Esto nos va a dar 9 cuartos. 9 cuartos es 3 medios. Así que me queda 2 por 1 menos un sexto por 3 medios. Fíjense que acá el 6 me queda un 2. Así que me queda 2 por 1 menos un cuarto. 4 menos 1, 3 cuartos. 2 por 3 cuartos. 3 medios. Y por el otro lado que tengo la raíz de x más 3. O sea que sería menos 3 cuartos más 3. O sea que es la raíz de 9 cuartos, que es 3 medios. Y fíjense cómo el 3 medios es igual al 3 medios. ¿Sí? Está, fíjense que nos dio entonces la igualdad. Entonces esto es solución. Es solución. ¿Sí? Una vez que ya está verificado. ¿Está? Bien. Bueno, bajamos un ejemplo más. Fíjense, tengo 2x. Lo que vamos a hacer acá, primero y principal, es hacer la distributiva. 2x menos 3 más 1 medio de x igual a 7 menos 5 medios por 4 menos 5 medios por x. Más, ¿sí? Porque menos 5 medios por el menos me hace más. Bueno, entonces lo que uno tiende a hacer, que esto es algo que por ahí aprendieron en el secundario, es la idea de esto de agrupar lo que tiene x con lo que no tiene x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dejar, de este lado tengo dos términos con x, así que voy a dejar los dos términos con x de este lado. Y le voy a restar, o sea, voy a pasar el término que tengo acá hacia el otro lado. Dejo los dos términos con números, que acá se me va a ir con 2, 2 por 5, 10, así que sería 10, más el 3 hasta hacia este lado, ¿sí? Fíjense, este término pasó para acá y este término pasó para el otro lado. Bien. Entonces, fíjense ahora que me va a quedar 2x, esto voy a sacar factor común x para que me quede 2 más 1 medio menos 5 medios, así puedo hacer la suma. Acá me queda 7 menos 10 menos 3, más 3 me da 0. Así que acá me va a quedar 2 más 1 menos 5 son menos 4 medios. Menos 4 medios, que todos sabemos que es 2. Así que esto queda 2 menos 2 es igual a x, por x digo. Así que me queda 0 igual a 0. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, estoy escribiendo y me quedó arriba de lo que yo estaba, arriba de la fotito mía, así que me va a quedar 0 igual a 0, me queda así. Fíjense, me queda 2 menos 2 es 0, igual a 0, entonces me quedó 0 igual a 0. Entonces, ¿qué está pasando acá? Significa que no importa qué valor
de x yo le ponga a esta ecuación, la ecuación va a dar algo verdadero. Porque fíjense que cuando yo operé, me desapareció todo. Se me fueron las constantes, se me fueron las variables, las incógnitas que no conocía. Y me quedó algo que es una identidad, el 0 igual a 0, algo que es verdadero. 0 es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo decir que cualquier valor que yo ponga de x es solución. Así que la solución, uno acá dice que la solución son los x en R. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, el 5. Voy a poner 2 por 5 menos un tercio más un medio por 5 igual, o sea, vamos a ver cuánto vale esta cuenta. Esto queda 3 por 5, 15, menos 1, 14, 2 por 14 tercios, más 5 medios. Esto me va a dar 2 por 14, 28 tercios, más 5 medios. Y bueno, elegí un número extremadamente grande para la cuenta que nos va a dar. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Total, no me voy a complicar con la cuenta. Menos 5 medios. Acá me queda 4 menos 5. Me queda menos 1. 7 menos 5 medios por menos 1. Me queda 7 más 5 medios. Y fíjense cómo de repente no nos dio nada. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué 3 por 5, 15, menos 1? ¿Está bien la cuenta que hice? No, no está bien la cuenta que hice, porque le puse un tercio acá. Con razón no nos estaba dando. Bueno, acá le puse un tercio. Acá es 3 medios, no sé por qué le puse un tercio. Acá es 3 medios, así que sería 5, 2 por 5, 10, menos 3 nos da 7 medios. Entonces nos va a ir el 2 con el 2 y, oh, casualidad, ahora sí, las cosas funcionan como yo decía que funcionaban. 7 más 5 medios, ¿sí? Y fíjense, como yo les decía, acabo de verificar con un número cualquiera que esto funciona y efectivamente funciona. Lo puedo hacer con cualquier número, obviamente no me va a alcanzar la vida para hacerlo con todos los reales, pero bueno, ya hicimos la verificación, las cuentas nos dio que eran todos los reales como solución, probamos un número cualquiera, nos sigue dando como solución, así que todo está bien hecho, ¿sí? Así que bueno, ahí terminan los ejemplos de ecuaciones para resolver.